Monseñor Romero, el santo que murió 2 veces. Monseñor Romero fue un líder religioso y social que denunció las injusticias y violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno y los grupos paramilitares durante la Guerra Civil salvadoreña. Su voz se convirtió en la voz de los pobres, los oprimidos y los marginados. Su compromiso con la paz y la justicia lo hizo ganarse el respeto y el cariño de muchos, pero también el odio y el rechazo de otros. El 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia, fue asesinado por un francotirador. Su muerte causó una gran conmoción y dolor en el pueblo salvadoreño y en el mundo. Yo estaba junto a él, en el altar. De repente, escuché un disparo y lo vi caer. Fue un impacto muy fuerte. No podía creer lo que estaba pasando. Corrí a socorrerlo, pero ya era tarde. Estaba muerto. Yo estaba junto a él, en el altar. De repente, escuché un disparo y lo vi caer. Fue un impacto muy fuerte. No podía creer lo que estaba pasando. Corrí a socorrerlo, pero ya era tarde. Estaba muerto. El funeral de Monseñor Romero se realizó el 30 de marzo de 1980 en la Catedral Metropolitana de San Salvador. A pesar del miedo y la tensión, una multitud de personas se congregó para rendirle tributo y acompañarlo en su último viaje. Entre ellos, había representantes de la Iglesia Católica, de organizaciones sociales, de partidos políticos, de medios de comunicación y de otros países. También había gente humilde, campesinos, obreros, estudiantes, mujeres, niños, ancianos. Todos querían estar cerca de Monseñor Romero, el pastor de los pobres, el mártir de la fe. Yo fui al funeral porque quería darle las gracias a Monseñor Romero por todo lo que hizo por nosotros. Él nos defendió, nos apoyó, nos dio esperanza. Él era nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro padre. Yo sentía que tenía que estar ahí, que era lo menos que podía hacer por él. Yo fui al funeral porque quería verlo por última vez. Él era una persona muy especial, muy buena, muy santa. Él me ayudó mucho en los momentos más difíciles de mi vida. Él me escuchaba, me aconsejaba, me consolaba. Él era como un ángel para mí. El funeral transcurría con normalidad, hasta que se desató el horror. Alrededor de las 10 de la mañana, se escucharon varias explosiones y disparos que sembraron el pánico entre los asistentes. Algunos aseguran que fueron bombas lanzadas desde helicópteros o desde edificios cercanos. Otros dicen que fueron disparos de francotiradores o de agentes de seguridad. Lo cierto es que se produjo una estampida, una avalancha humana, que arrasó con todo a su paso. La gente corría, gritaba, lloraba, se caía, se pisoteaba, se asfixiaba. Muchos quedaron atrapados, heridos, muertos. Fue una escena dantesca, una masacre. Yo estaba cerca de la catedral, cuando escuché las explosiones. Fue un estruendo muy fuerte, que me dejó sordo por un momento. Luego, vi el humo, el fuego, los vidrios rotos. Y luego, los disparos. Era una lluvia de balas, que venían de todas partes. No sabía qué hacer, ni dónde ir. Solo corrí, como todos. Corrí por mi vida. Yo estaba con mi hijo, de la mano. Él tenía 10 años. Era un niño muy bueno, muy alegre, muy inteligente. Él quería ver a Monseñor Romero, porque le tenía mucha admiración. Yo también. Por eso fuimos al funeral. Pero nunca imaginé lo que iba a pasar. Cuando empezaron las explosiones y los disparos, nos asustamos mucho. Tratamos de salir, pero había mucha gente, mucha presión, mucha confusión. En un momento, se me soltó la mano de mi hijo. Lo perdí de vista. Lo llamé, lo busqué, pero no lo encontré. Después supe que había muerto. Me lo mataron. Me lo arrebataron. No sé por qué. No lo entiendo. No lo acepto. La estampida en el funeral de Monseñor Romero dejó un saldo de al menos 40 muertos y más de 200 heridos, según cifras oficiales. Sin embargo, otras fuentes hablan de más de 100 muertos y más de 500 heridos. Hasta el día de hoy, no se ha esclarecido quiénes fueron los responsables de este ataque, ni se ha hecho justicia por las víctimas y sus familiares. Algunos testimonios apuntan a que fueron hombres armados que dispararon desde el techo del Palacio Nacional o desde helicópteros. Otros señalan a agentes de seguridad o a grupos paramilitares vinculados al general Roberto D'Aubuisson, el principal sospechoso del asesinato de Monseñor Romero.
Lo cierto es que este hecho marcó un punto de quiebre en la historia de El Salvador, que se sumergió en una guerra civil que duró 12 años y dejó más de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. Nosotros tratamos de esclarecer lo que pasó ese día, pero nos encontramos con muchas dificultades. Había mucha impunidad, mucha corrupción, mucha intimidación. Los testigos tenían miedo de hablar, las pruebas se perdían o se manipulaban, los jueces se vendían o se amenazaban. Era muy difícil llegar a la verdad y a la justicia. Nosotros salimos a las calles a exigir que se castigara a los culpables de la masacre y del asesinato de Monseñor Romero. Él era nuestro líder, nuestro héroe, nuestro santo. No podíamos quedarnos callados ni conformarnos con la impunidad. Queríamos un cambio, queríamos una democracia, queríamos una paz con justicia social. La estampida en el funeral de Monseñor Romero fue un acontecimiento histórico que reveló la profunda crisis social, política y moral que vivía El Salvador en 1980, al inicio de la guerra civil. Fue un acto de violencia y de terror que buscaba intimidar y silenciar a los que reclamaban por la paz y la justicia, y que se solidarizaban con el arzobispo asesinado. Pero también fue un acto de resistencia y de esperanza de los que no se dejaron vencer por el miedo y la violencia, y que siguieron el ejemplo y el legado de Monseñor Romero. Monseñor Romero fue un líder religioso y social que denunció las injusticias y violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno y los grupos paramilitares, y que defendió a los más pobres y vulnerables de El Salvador. Su voz se convirtió en la voz de los que no tenían voz, y su muerte en un símbolo de la lucha por la dignidad y la libertad. Su obra no se limitó a su labor pastoral, sino que también abarcó su compromiso social con los más necesitados, impulsando y apoyando numerosas iniciativas de educación, salud, cultura y desarrollo. Su nombre y su ejemplo inspiraron la creación de fundaciones, centros, escuelas, hospitales y proyectos que llevan adelante su misión de servir a los demás, de luchar por la dignidad, de buscar la paz. Su reconocimiento como santo por la Iglesia Católica fue un acto de reparación y de reconciliación, que lo elevó a la categoría de mártir y de héroe. Su memoria sigue viva en el corazón de los salvadoreños y de todos los que creen en un mundo mejor.